Bueno, gente, vamos a reaccionar al video de este tipo donde me estuvieron mandando que el tipo se equivocó en muchos puntos. Vamos a corregir los puntos donde se equivocó y vamos a hacer un análisis de más o menos la mentalidad, vea, del tipo este, pero démosle. Tanto es así que en 2012, cuando apenas tenía 30 años, decidió afiliarse al partido para solicitar ser el candidato a la alcaldía del Nuevo Cuscatlán. Este fue su primer paso en la política. Más tarde se presentó para el cargo de alcalde de San Salvador, que es la capital del país, y ganó las elecciones. Nayib Bukele recibió de manos de Norman Quijano la vara edilicia. San Salvador, nuestra ciudad capital, tiene un nuevo alcalde. Sin embargo, en 2016, los miembros del FMLN declararon traidor a Bukele por fundar su propio partido, Nuevas Ideas. Ahí está el primer punto donde él está errando la información y está desinformando a la gente. A Nayib Bukele no lo expulsaron por eso, ya que cuando a él lo expulsaron ni siquiera existía el partido que creó Nayib Bukele. A él lo expulsaron por ser una persona crítica dentro de las filas del FMLN hacia el gobierno del FMLN, cosa que es raro que en los partidos así que como el FMLN de izquierda alguien sea crítico y no lo remuevan. Entonces eso es lo que pasó con Nayib Bukele. Lo removieron por ser crítico. Y también está la versión donde dicen que fue por una disputa con una diputada, de que le tiró una manzana. Esa fue la excusa para sacarlo. Lo sacaron realmente porque él era una persona crítica con la mala gestión del gobierno de Sánchez Serén. Entonces, esa es la realidad. No fue porque lo pusieron como traidor, vea. Vamos a seguir. Vino como anillo al dedo porque lo que planeaba Bukele era despegarse de la izquierda y crear su propia ideología ciberpunk. El pilar de la ideología de Bukele es el llamado populismo digital. Parece que su experiencia en publicidad le hizo ver todo el potencial que tenían las redes sociales y ya os digo yo que lo explotó al máximo. Twitter, Instagram y TikTok son su terreno para dar órdenes, publicar propaganda, refutar argumentos contra su gestión e incluso replicar a otros presidentes. Bukele ha utilizado estos medios para difundir sus discursos, pero además se ha vendido a sí mismo como un outsider de la política que quiere romper el sistema y se centra sobre todo en acabar con la violencia. Y en condiciones que estoy seguro que ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a atender adentro. Y es importante que sepan que si se tratan de pasar de vivos, vamos a bajar de 2 tiempos a 0 tiempos de comida. Y vamos a ver cuánto tiempo dura. ¿Y qué pasó cuando llegó a la presidencia de El Salvador? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Bukele presidente. Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador el 1 de junio de 2019 tras ganar las elecciones del 3 de febrero con aproximadamente el 53,1% de los votos. Y en apenas 6 años logró ponerle fin al mayor problema que acosaba el país. El Salvador es uno de los países con mayor tasa de criminalidad del mundo. En 2019 era de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes. Desde que asumió Bukele fue del 7,8. Desde que llegó al poder, Bukele metió en las cárceles a por lo menos 80.000 integrantes de las maras y algunos más. Y es aquí donde la figura de Bukele empieza a mostrar sus grises oscuros, porque para iniciar la pelea contra las maras, este político usó una herramienta que era tan necesaria como a la vez polémica: el estado de excepción. Queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. Con esta medida extraordinaria, el gobierno de El Salvador tendrá un plazo inicial de 30 días. El régimen de excepción restringe la libre reunión, el derecho a un defensor público. Podrán interceptar llamadas telefónicas y permite las detenciones sin orden judicial, sin explicar motivos, y se aumentan de 72 horas a 15 días. Y ya sabéis cómo funcionan estas cosas en algunos países, sobre todo en Latinoamérica. Lo que parecía que iba a ser una medida temporal se convirtió en permanente. Es más, incluso todavía hoy en día el estado de excepción sigue vigente en El Salvador. Y sí, ya sé que muchos me vais a criticar ahora por hablar mal de Bukele, sobre todo los salvadoreños. Pero no podemos... No, Fonseca. En los comentarios la gente te dice de cosas y te corrige porque te equivocas en la información. El salvadoreño tiene algo muy puntual, que si escucha la verdad, no te dice nada. O te da la razón, pero si escuchan que vos estás dando información errada de su país, te lo van a hacer saber en los comentarios y lo sabes porque ya has hecho videos donde atacas a Nayib Bukele con información que sacas del Faro, con información que sacas de medios que ya fueron comprobados, recibían dinero para hablar mal del gobierno de El Salvador. Entonces, si la gente de El Salvador te pone esas cosas ahí, es porque vos te estás equivocando. Y si ya te pasó una vez y te vuelve a pasar, ya no es culpa de tu desinformación, sino es que ya tenés una mala intención al hacer el video. Criticar a Maduro y mirar para otro lado cuando alguien hace lo mismo, aunque sea alguien nos guste. No somos... Sí, pero el hecho de comparar a Maduro con Nayib Bukele prácticamente te deja en un nivel intelectual súper reducido, porque estás comparando a alguien que hace las cosas extremadamente bien en su país con alguien que literalmente dirige un narcoestado en Venezuela. Así que sí podés hacer las grandes diferencias entre los dos, y no es porque uno te caiga bien, otro que te caiga mal, es porque uno hace las cosas bien y el otro no. Suficientemente políticamente inmaduros. Ahora bien, bueno, eso sí lo sos. Cabe aclarar.
Otra cuestión es cómo logró que se votara ese estado de excepción. Y sí, lo hizo al más puro estilo Nayib Bukele. La tarde del domingo 9 de febrero de 2020, un contingente de decenas de soldados armados con fusil. Otro errorón. Y este es el error que más me deja ver que este tipo está haciendo el video con una mala intención, porque esa información es fácil de desmentir. Ahí, eso que ustedes ven ahí fue porque Nayib Bukele, en un momento de crisis en El Salvador, donde la seguridad era grave, intentó que le aprobaran un préstamo para un plan de seguridad, el plan control territorial, y los diputados de esa época, que estaban coludidos con pandillas de Arena, del FMLN, se lo negaron, y la gente salió a protestar en contra de los diputados para que aprobaran ese préstamo. Eso no fue por el estado de excepción. No sé de dónde sacó él que era por el estado de excepción, pero no fue por eso. Fue porque ellos no quisieron aprobar el préstamo para seguridad. Y ya, hablando de este año, es fácil saber por qué no lo querían aprobar. Porque ellos usaban a las pandillas para generar votos. Y no les convenía que Nayib Bukele combatiera a las pandillas. Entonces, lo que pasó esa vez, los diputados ni siquiera llegaron a la plenaria. Solo llegó Nayib Bukele. Y los militares que usted ve ahí es para que la población que estaba fuera de la asamblea queriendo linchar a los diputados no entrara y los linchara. Pero en los medios comprados, en los medios que este tipo saca esa información, te dejan ver como que no, Nayib Bukele entró para... Los diputados ni siquiera llegaron ese día. Y los que estaban afuera queriendo prácticamente agarrar a golpes a los diputados era la población de El Salvador. Entonces Nayib Bukele prácticamente hasta lo fue a salvaguardar, se podría decir. Porque si Nayib Bukele llega con la población y los diputados están ahí, hubieran entrado a la fuerza y quién sabe qué hubiera pasado. Pero como los diputados ni siquiera estaban ahí, pero bueno, esa información que aquí el tipo no le importó corroborar, vea. Les irrumpió en el Palacio Legislativo de El Salvador, bajo las órdenes del presidente del país, Nayib Bukele. Ese día Bukele mostró su lado más autoritario. Pocos fueron los diputados que se animaron a contradecir a Bukele y por tanto se aprobó el estado de excepción. Ahora bien, no penséis ni por un momento que esto fue lo único malo que hizo Bukele. El 1 de mayo, la Asamblea Legislativa de El Salvador, que como habían ganado las elecciones, legítimamente estaba controlada por el partido de Bukele, hizo lo que Pedro Sánchez querría hacer y por suerte todavía no puede. Sustituyó a los 5 magistrados de la Corte Suprema y al fiscal general, el señor Raúl Melara, y los cambió por integrantes de eso. ¿Y por qué no menciona que Raúl Melara era de las filas del partido Arena? ¿Por qué no menciona que los jueces que estaban antes eran puestos a dedo por el FMLN Arena? O sea, ¿cómo querés combatir a la delincuencia si los jueces que tenés ahí están coludidos con el partido Arena y el FMLN, que a su vez ayudaban a las pandillas? Democráticamente vos podés removerlos porque la gente votó por tus diputados, te dio el poder máximo para vos poner jueces que sí vayan en contra de la delincuencia. Por ende, no sé por qué lo ve mal él eso. Sobre todo porque ese ahí, hasta hay fotos donde el tipo está en la militancia del partido Arena. Entonces, ¿cómo no criticas al partido Arena por poner a alguien afín a ellos? Y si a Bukele y lo haces ver como mal, cuando Bukele, al haber hecho esas medidas, no fueron medidas populistas, fueron medidas que demostraron su efectividad a lo largo del tiempo, reduciendo la delincuencia. O sea, por ende, no te pueden decir que es populismo, porque dijo que iba a combatir la delincuencia y la combatió realmente. Su partido y gente total y absolutamente afín y leal a Nayib Bukele. Eso sí, esto fue un paso crucial para avanzar también en su lucha contra las maras y llevarla a fondo, porque como ya no tenía oposición en el Congreso, ni tampoco jueces que cuestionaran la aplicación de sus métodos, tenía las manos libres para llenar las cárceles con los pandilleros. No solo era para que no le dijeran nada por sus métodos, era para que no sacaran a los pandilleros. Y aquí les voy a aclarar, en El Salvador habían leyes que se tuvieron que modificar porque permitían que si un pandillero estaba bajo arresto administrativo por 2 años, lo tenías que liberar porque le estaba violando sus derechos. Esas eran las reglas que habían creado los jueces corruptos que estaban antes en El Salvador, prácticamente beneficiando al delincuente, como pasa en muchos países de Latinoamérica. Entonces, ¿qué hizo Nayib Bukele? Nayib Bukele no podía ir y con los jueces amañados que estaban ahí decir, miren, cambien esta ley. ¿Qué hubiera pasado? Nada. Como hacen muchos presidentes que combaten la delincuencia, pero no cambian a nadie del sistema judicial corrupto. Por ende, agarran al delincuente, lo meten preso y a la semana, al año ya están afuera. ¿Qué resolvieron ahí? Nada. En cambio, Nayib Bukele vio el error, el origen
de la corrupción judicial en El Salvador, por la que no se resolvía nunca la criminalidad en El Salvador. Además de que ya se sabe, vea, que los partidos, el bipartidismo que estaba antes en El Salvador, se beneficiaba de la delincuencia y tenían tratos con la delincuencia. Los pandilleros de las maras en El Salvador huyen por los montes como ratas y se han inventado toda clase de escondites o caletas para evadir a las autoridades. Es más, ¿cuál diríais que fue la reacción de los salvadoreños al ver todo esto? Pues... Ayer Nayib Bukele consiguió un aplastante triunfo en las elecciones presidenciales. Los resultados todavía no son oficiales. El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador refiere que se tiene un 70% de los votos escrutados. Pero ya se habla de más del 80% de los votos a favor. El problema es que la Constitución de El Salvador no permite ser reelecto. Pero si no podía ser reelecto, ¿cómo se pudo presentar a las elecciones? Pues porque 6 años antes se retiró de la presidencia y puso a dedo a otra persona. Pero vamos, que esto es más un intento de life hack que otra cosa. Bueno, pero es curioso porque esa resolución fue hecha como en el 2014-2015, donde se interpretó eso. Ni siquiera fue en épocas de Nayib Bukele donde se interpretó eso. O sea, cuando te vengan a decir de que ellos se lo buscaron, los partidos que estaban antes de Nayib Bukele ya estaban buscando esa opción. Que Nayib Bukele agarró la opción que ellos hicieron y la utilizó. Así de fácil. Pero es curioso que critiquen bastante eso cuando la gente es la que le pedía la reelección. Es curioso, vea, que critiquen bastante eso, pero ya vamos a hacer un análisis más profundo de eso. La Constitución prohíbe que quien haya sido presidente en el periodo inmediato anterior busque otro periodo. La Sala de lo Constitucional, torciendo la lógica hasta confundir, interpretó que con lo de periodo inmediato anterior, la Constitución no se refiere al que ocurre previo a las elecciones, sino al que ocurrió antes de ese. Y para ampliar la polémica, el Tribunal... Entonces, cuando algo no te conviene o no te parece, la Sala retuerce las cosas. Entonces, ¿cómo es? ¿Le van a hacer caso a la Sala cuando les conviene o cuando no? Es que es curioso eso. Cuando la Sala te habilita para hacerlo, lo retorcieron. Pero si la Sala dice que no se puede elegir, así tiene que ser. Es curioso, ¿verdad? Cómo usan los argumentos cuando les conviene, ¿verdad? El Supremo Electoral anunció en septiembre de 2020 que no habría voto desde el extranjero. Esto significa que casi 1/3 de los salvadoreños que residen fuera del país no pudieron votar en las elecciones. Y por tanto, en esos comicios, Bukele sacó más del 84,60%. Bueno, en primera, yo no sé de qué está hablando, pero cuando Nayib Bukele se religió, hubo voto en el extranjero. Es más, el partido de Nayib Bukele fue el único que le cumplió a la diáspora el poder votar y le facilitó la manera de poder votar a la diáspora. Incluso... fue histórico porque nunca antes tanto había votado tanto la diáspora. Así que yo no sé de dónde sacó eso. De que la diáspora no votó. Creo que ahí sí patinó mucho en la información. Porque en la reelección de Nayib Bukele es donde más ha votado la diáspora de El Salvador y es donde más el gobierno le puso facilidades a la diáspora para votar. De los votos. Vamos, que a la gente le daba igual lo autoritario que fuera porque estaba manteniendo seguro el país. Ahora bien, en esas elecciones también hubo un montón de irregularidades. Por un lado, hubo fallos en la transmisión de los resultados preliminares. Además, el Tribunal Supremo... Sí, fallos como dan en todos los países, pero estaban todos los vigilantes de diferentes países, de países en contra de Nayib Bukele, y todos dijeron que fue legal. Así que no sé de dónde él saca o pone en duda las elecciones. El Supremo Electoral dio los resultados con varios días de retraso y algunos partidos denunciaron que había actas adulteradas. Pero bueno, suponiendo que Bukele de verdad ganara por esa... Ahí les voy a hacer una aclaración. Muchos decían que salían planchadas las páginas. Lo curioso es que salían planchadas hasta del FMLN y de Arena. O sea, ¿cómo es eso? Entonces todos hicieron trampa. Obviamente el proceso de eso, de planchado, es por el aplastamiento en la manera de ponerlos, vea. Pero no es porque... Esa es la excusa que quisieron vender en redes sociales. Pero lo raro es que mostraban aptas de nuevas ideas planchadas, pero las imágenes donde salían de Arena y del FMLN, esas no las mostraban, vea, bien raro, vea. Mayoría, eso no quita que su respeto por la separación de poderes sea el mismo que el de Pedro Sánchez, aunque en el caso de Bukele esté dando resultados en otras áreas. Ahora no solamente ha modificado la Constitución para poderse presentar por segunda vez, sino que también ha eliminado la segunda vuelta. Eso significa que ahora el presidente será el que más votos tenga en una primera vuelta. Esto debilita a la oposición, y al estar más fragmentada, y aumenta la posibilidad de ganar para Bukele. Y teniendo en cuenta que solo tiene 44 años, pues tiene cuerda para rato. Sobre todo... Y es que ese es el problema también de cómo usas la semántica. El presidente de El Salvador no tiene la culpa del desgaste político que se generaron los partidos de oposición en 20 años. Es solo de ver los competidores directos de Nayib Bukele.
Les voy a poner un ejemplo, el Chino Flores, un tipo que ha ido a Venezuela a avalar a Nicolás Maduro. ¿Usted cree que va a tener un peso en El Salvador haciendo ese tipo de cosas tan incongruentes? Atacar a Nayib Bukele, que es un presidente que ha sido elegido democráticamente por la mayoría de su población, a ir a avalar a un tipo que ese sí, en realidad sí se robó las elecciones, porque la oposición hizo una jugada donde guardaron las actas y el tipo no supo cómo demostrar que él había ganado. En cambio, en El Salvador hubieron testigos, están las actas, se ganó de manera correcta. Esas son las tremendas diferencias, que si vos vas a ser alguien que va a hacer un video, tenés que aclararlas, porque si no, tu postura se convierte en una postura absolutista, donde estás haciendo ver algo que no es como es, porque no está, el famoso dicho de el contexto es importante. Cuando ya hemos visto su ambición desmedida por el poder con la toma del palacio y el cambio de la Constitución. Pero lo más preocupante es la persecución a sus opositores. Arrestan en El Salvador a Enrique Anaya, abogado constitucionalista crítico de Bukele, por presunto lavado de dinero. No se sabe si Anaya es culpable o no lo es. Lo que sí se sabe es que antes de ser arrestado fue... Pero vos ya lo estás poniendo como persecución política, entonces para vos es inocente. Porque si no, no hubieras puesto el término persecución política, porque cuando vos cometes un delito y te meten preso, eso no es persecución política, simplemente estás haciendo cumplir la ley. Pero aquí el tipo, ve por qué leo que juega con las palabras. Primero te mete la idea de persecución política, de que mete preso a sus opositores, pero ahí te dice que no sabe si es culpable o no, vea. Cuando es obvio que para él tendría que ser inocente. Fue muy crítico con Bukele. Otra de las detenidas es Violeta Mengíbar, exalcaldesa de San Salvador. Y no es que Bukele sea especialmente conocido por luchar contra la corrupción. Sin embargo, en septiembre de 2010... No, que va, no es conocido por combatir la corrupción, sobre todo porque en su gobierno es que se han activado muchas leyes de corrupción, han quitado que los delitos prescriban, porque si cometes un delito ahora, dentro de 20 años te pueden meter preso. No, Nayib Bukele no es conocido por combatir la corrupción, que va. Todas esas leyes que han hecho para que lo podrían incluso fregar a sí mismo si la regara y cometiera corrupción, no, eso no tiene nada que ver. ¿Ven por qué les digo que la ignorancia es fácil presentarla? Este tipo es ignorante en el tema, desconoce mucho, y me sorprende que se ponga a hacer un video tan producido con tantas falencias de información. Poco después de asumir la presidencia, Bukele firmó con la OEA la creación de la CICIES, una Comisión Internacional de Apoyo al Combate de la Corrupción. El 7 de junio, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, confirmó el cierre de la Comisión Internacional contra la Impunidad de El Salvador, CICIES. En un comunicado, Almagro dijo que las diferencias públicas con el gobierno de El Salvador, incluida la asfixia de la CICIES en las últimas semanas por parte de la Fiscalía General de la Nación, hicieron imposible la continuidad de sus labores. Todo esto ocurrió poco después de que esta organización se pusiera a investigar al gobierno. Ahora, sin un organismo independiente para juzgar la corrupción... Bueno, eso es lo que decía la CICIES. La realidad es que se filtraron audios y está dicho incluso por ellos que la CICIES quería poner al exalcalde del partido Arena, Neto Menzo. Bueno, Neto Menzo le dicen en El Salvador, Neto Mason. Lo quería poner como encargado de la CICIES. Imagínense poner a una persona que ya fue involucrada en llevarle dinero a las pandillas, porque hay videos donde se ve que el tipo le lleva dinero a las pandillas mandado por Norman Quijano. Arena hizo revelaciones sobre los acercamientos que tuvo este instituto político con las pandillas con fines electorales de cara a los comicios presidenciales de 2014. El político dice que los encuentros se dieron por acuerdos de los entonces dirigentes de Arena, a pesar que lo hayan negado después que se hizo de conocimiento público. Digamos una actitud cobarde de parte de la dirigencia del partido, que cuando salió ese video me dieron la espalda. No solo me dieron la espalda, dijeron que no estaban al tanto, dijeron que se oponían a ese tipo de cosas y no solo lo negaron, sino que asimismo muchos personeros del partido salieron a atacarme, a lincharme y a querer destruirme. Eso fue muy duro. Durante la audiencia de la Operación Cuscatlán, un testigo con el seudónimo de Noé afirmó que en 2014, el entonces candidato presidencial Norman Quijano ofreció $1 millón a los grupos criminales a cambio de respaldo. Jorge Velado, quien estaba de presidente del COENA, en redes sociales negó tales afirmaciones, pero Mason tiene otra versión de lo ocurrido. Que Jorge Velado diga que no sabía nada, eso no es cierto, ¿verdad? Yo no fui a título personal. En ninguna ocasión que me he reunido con estos grupos fui a título personal. Yo fui en representación en nombre del partido con el conocimiento de la dirigencia del partido de aquel momento. De Jorge Velado en este caso. Sí, claro. El edil capitalino cree que fue un error no haber reconocido en su momento las reuniones con las pandillas. Confirma el pago de extorsión a miembros de estos grupos. Creo que fue un error. Del partido Arena, a ese tipo querían poner como encargado de investigación en la CICIES. Ahora usted me dice, ¿qué credibilidad tiene un organismo que pone a un delincuente a investigar? Entonces, ese fue el hecho por el que Nayib Bukele
prácticamente mandó al diablo a la CICIG porque es obvio. Entonces, para que aquí el tipo hubiera dicho esta información que le estoy dando, tendría que saber. Pero ese es el problema de hacer videos sin saber. Es más fácil encarcelar a alguien que llevar una bandera LGTB en Oriente Medio. Y una vez que están ahí, es prácticamente imposible salir. Y diréis, ¿por qué? A ver, ¿recordáis el estado de excepción? Pues bien, este estado de excepción impide a los acusados acceder a la asistencia legal y sus casos son postergados ad eternum. Total, ya que construyes la cárcel más grande del mundo, tienes que llenarla. Periodistas de El Faro temen ser detenidos tras reportar sobre presuntos vínculos de Bukele con las pandillas. Y por supuesto, hay una persona a la que le ha encantado esta idea. ¿Quién? Pues ahora mismo lo vamos a ver. El Sugar Daddy americano. Bukele fue el primer presidente en ser invitado al despacho Oval después del triunfo electoral. Ya solo el hecho de decir Sugar Daddy, ya se va notando la postura de este tipo y de lo que quiere vender en su video. Ya eso ya no era necesario, simplemente hubiera puesto aliado de Bukele. Pero Sugar Daddy, de Donald Trump. Esta visita fue interpretada por muchos como un respaldo político para Nayib Bukele. El presidente de El Salvador ha sabido muy bien cómo alejarse de la izquierda y cómo crear su propia ideología. Pero no solo eso, también se ha vuelto todo un referente de la nueva derecha. Está claro que la nueva administración de Estados Unidos no va a cuestionar en absoluto sus métodos ni sus objetivos. A ver, tampoco es que Biden pusiera demasiados reparos para lo que estaba sucediendo en El Salvador. no, que va. Se creó una lista Angel donde le inventaron delitos a diputados de El Salvador. Le quitaron financiamiento a la policía de El Salvador que le daba Estados Unidos y se lo dieron a ONGs que eran del FMLN y que velaban por sacar a los pandilleros de la cárcel. No, el gobierno de Joe Biden no hizo nada, vea. Prácticamente le puso la misión a Nayib Bukele de hacer que su país sea un país seguro, se la puso en modo difícil. Pero los demócratas no hicieron nada, vea. Eso no lo dice, vea. Pero está claro que esta buena relación entre Bukele y Trump tiene algo más. Un precio. El acuerdo con Estados Unidos para acoger deportados es por $6 millones por un año de servicio. El pacto es así de sencillo. Bukele va a aceptar a 238 deportados venezolanos más una cantidad de salvadoreños expulsados de los Estados Unidos a cambio de esos $6 millones. Y todos ellos van a ser alojados en el CECOT, o sea, en la prisión de Bukele, que con 40.000 plazas disponibles tiene capacidad más que de sobra para recibir a este nuevo turismo de deportación. Y aquí es donde viene la otra parte del truco en el transporte de los deportados. Porque al ser enviados por Washington, que les envían a un territorio extranjero, quedan fuera de la jurisdicción estadounidense y por tanto entran en la de El Salvador. El problema es que, como ya os he dicho, este país sigue en estado de excepción, lo que hace casi imposible que sean asistidos por un abogado para apelar su condena. Es decir, que ahora Trump tiene barra libre para deportar a cualquiera y que este no pueda volver. ¿Y cuándo terminará el estado de excepción? Pues no lo sabemos, pero por ahora nada apunta a su final. El régimen de excepción en El Salvador cumplirá 3 años en vigor a fines de marzo, tras la más reciente prórroga aprobada este martes por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista. Y hay que tener en cuenta que la tasa de homicidios pasó de 53 por cada 100.000 habitantes en 2018 a solo 1,9. O sea, ahora es más baja incluso que la de Uruguay, que es del 10,5. Sin embargo, el régimen de excepción sigue. Aunque muchos aplauden el éxito de Bukele en su lucha contra las maras, y yo estoy entre ellos, también hay muchas personas que no tienen nada que ver con ellas y que comparten las mismas camas de metal que los pandilleros. Este limbo judicial del estado de excepción permite que cualquiera que entre... Bueno, sería bueno que en su video pusiera a la gente, a los que se supone no deberían estar ahí, vea. Porque es fácil afirmarlo sin poner ninguna prueba, vea. Pero sería interesante que él hiciera un video donde recopile y pruebe que hay gente inocente ahí. Porque sí hubo gente inocente que fue atrapada, que ya fue liberada. Incluso el presidente de El Salvador reconoció que iba a haber un margen de error por la velocidad a la que se estaba tratando de atrapar a los pandilleros. No es algo que el presidente negó. Lo curioso es que aún ahora se siga diciendo que hay inocentes sin mostrar pruebas, vea. Sería, si vos afirmás algo es porque tenés la prueba. Pero bueno, sigamos. Tenga una estadía en el Hotel Bukele por tiempo indefinido. Y lo mismo sucede con los que son enviados desde Estados Unidos, lo cual le viene como anillo al dedo a Donald Trump. Y ojo, porque esto incluye tanto a los integrantes del Tren de Aragua, que estamos todos de acuerdo en que tienen que ir a la cárcel, como a aquellos que no lo son, pero les confunden por ellos. Estados Unidos se llevó aviones llenos de personas antes de que se pudiera hacer tal desafío, escribió Boasberg. Y ahora, ha salido a la luz evidencia significativa que indica que muchos de los que actualmente están enterrados en CECOT no tienen conexión con la pandilla y por lo tanto languidecen en una prisión extranjera con acusaciones endebles, incluso frívolas. Sin embargo, al apoyar a Donald Trump en su principal objetivo, que no olvidéis que es de... Bueno, es curioso que él ponga eso cuando ya se ha comprobado que varios de los que se decían que eran inocentes, que eran pobrecitos, que hasta iban cantando en un bus alabanzas, se vio que cuando estaban en Estados Unidos cantaban canciones alusivas al Tren de Aragua, ¿verdad? Pero ellos siguen pintando como que eran inocentes. Pero bueno,
Vamos a aclarar lo de la reelección en El Salvador. En El Salvador, si la gente quiere elegir a Nayib Bukele por otro mandato porque ha hecho lo que otros presidentes no han podido en su país, prácticamente el que vendría a ser una pared para la democracia en El Salvador era la Constitución, al no permitir que se pudiera reelegir o que la gente lo pudiera elegir otra vez. En cambio, cuando hacen la comparación con Nicolás Maduro, que es un país donde se puede reelegir, pero ahí la gente no lo quiere en el poder, pero el tipo se impone a pesar que perdió en las elecciones pasadas. Eso es una dictadura. Cuando ustedes comparan, esa es una dictadura porque no está respetando la decisión de la población, que fue que él no estuviera en el poder. En cambio, en El Salvador es diferente. Se modificó la Constitución para que la gente tuviera la libertad de o eligen otra vez a Nayib Bukele o lo sacan del poder. Eso es democracia, que vos podás elegir a quien vos querás. Si la Constitución, digamos que llegaba al tiempo y ya se termina el mandato de Nayib Bukele, pero mucha gente se ha visto beneficiada por la seguridad, por todo lo que él ha hecho, y lo quieren volver a elegir, la Constitución no se los permitía. ¿Eso es democracia? Eso no es democracia. Entonces, diferente en Venezuela, ¿verdad? Mucha gente ya no quiere a Nicolás Maduro en el poder, la Constitución se lo permite. Mucha gente votó para que él no estuviera en el poder y él no respetó la decisión de su población y se quedó en el poder. Esa es una dictadura. Cuando vos respetás lo que tu población te demanda, eso es una democracia. Y nunca va a poder ser una dictadura porque la gente te está eligiendo. En el momento que Nayib Bukele, la gente no lo quiere en el poder y no gana elecciones y a pesar de eso se quede, ahí él se convertiría en un dictador. Pero mientras eso no pase, la comparación es ridícula. Y es bien curioso que en muchos países la reelección indefinida está activa desde hace mucho tiempo. Hay países donde incluso ministros pueden permanecer mucho tiempo en el poder y ahí no dicen nada. Ahí curiosamente los medios no hacen ese alarmismo que están haciendo con El Salvador. ¿Será porque en esos lugares no combaten a la delincuencia, que a su vez es la que financia todos esos medios? Podría ser una correlación interesante, ¿verdad? Pero es curioso que al país que sí combate la delincuencia, sí se le critique eso, ¿verdad? Curioso. Sobre todo porque hay que recordar el nivel de aprobación que tiene el presidente de El Salvador, que no puede ni siquiera la oposición de su país negar, porque solo hace falta ir a El Salvador, entrevistar a gente en la calle para dar un panorama de la aprobación del presidente de El Salvador. Y es bien gracioso ver incluso a la oposición de El Salvador criticar eso cuando ellos se alternaron el poder en un bipartidismo en donde cualquier partido que no fueran esos dos no podía gobernar. Pero ellos hablaban, vea, de alternación de poder. ¿Cuál es la gran diferencia entre la gente quiere elegir a Nayib Bukele y el pasado de El Salvador, en donde la gente no quería tal vez ya a Arena o al FMLN, pero no tenían otra opción? ¿Eso era democracia? Que en el pasado la gente más inteligente, que se dio cuenta lo que hacían los partidos, dijeran: no puedo votar ni por Arena ni por el FMLN porque los dos son corruptos. ¿Cuál era su otra opción? No existía otra opción. Eso era democracia para esos gobiernos corruptos. Pero ahora que se cambió y prácticamente ha hecho de que cualquier persona que haga bien su trabajo, la gente lo recompense volviéndolo a elegir, sea posible, eso es dictadura para ellos. Pero bueno, como dicen por ahí, gobiernos que no combaten la delincuencia son gobiernos que están coludidos con la delincuencia. Así que si les gustó el video, dele like, coménteme ahí y suscríbase. Y si usted apoya o si usted quisiera en su país un presidente como Nayib Bukele, déjemelo ver ahí en los comentarios. Y por cierto, para todos los hipócritas del partido Arena que dicen que debe haber alternación de poder, les voy a recordar esta alcaldesa de su partido cuánto tiempo estaba en el poder y no los veo quejándose. Es obvio, cuando no les gusta el que esté en el poder,
se van a quejar, pero cuando les gusta aplauden. Como los que ustedes critican, aplauden como focas. Así que son una bola de hipócritas que no tienen moral para opinar. Piensa lo que quieras de mis actos, pero no dudes de la realidad. La reclamación ya ha comenzado y ya no podemos detenerla.